¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a entrar un poquito a las patologías de intestino delgado, divertículo de Meckel, algunas enteritis y oclusiones vasculares. Los objetivos pues se basan principalmente en conocer la etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de lo que es divertículo de Meckel, las enteritis más frecuentes y de la isquemia mesentérica. Empezamos con lo que es divertículo de Meckel. Tenemos a este personaje, Guilhelmus Fabricius Hildanus, en 1598 describe por primera vez esta entidad patológica. Este era un anatomista médico alemán, que pues en ese entonces no solamente describió la variación anatómica, ¿no? Como tal. No fue sino hasta 1809 cuando Johann Friedrich Meckel describe las bases embriológicas del divertículo, establece la propuesta de que pues es un remanente del conducto onfalomesentérico y establece estas tres reglas. El divertículo tiene la misma estructura que el intestino subyacente, siempre en el borde antimesentérico va a encontrarse, y pues también posee una irrigación independiente. Parte de la epidemiología tenemos este cuadrito que nos establece la regla de los dos, en el cual pues se nos menciona que ocurre hasta en el 2% de la población. La relación hombre-mujer es de 2 a 1, mayor proporción en los hombres. Se va a localizar frecuentemente a 2 pies, más o menos aproximadamente a 60 centímetros de la válvula ileocecal, siempre en el borde antimesentérico. Va a medir usualmente hasta 2 centímetros de diámetro. Eh, ¿Alguien quiere participar? Es que escuché por ahí. Bueno, eh, puede contener dos tipos de tejido heterotópico. Puede contener principalmente tejido gástrico y o tejido pancreático. Y generalmente puede presentar manifestaciones antes de los 2 años de edad, conforme se va haciendo pues más grande el niño o en su caso el adulto, es menos frecuente que presente diagnóstico, ¿no? Eh, un poquito pues de las bases de esta enfermedad, pues ya habíamos mencionado, es un remanente del conducto onfalomesentérico. La embriogénesis comunica el saco vitelino con el intestino. Ajá. Va a tener una involución idealmente alrededor de la quinta a la novena semana. Eh, esta persistencia del conducto puede generar una fístula onfalomesentérica, puede generar un quiste umbilical, o el divertículo de Meckel, el cual se presenta en el 98% de los pacientes que tienen esta persistencia. Este, este divertículo va a ser considerado un divertículo real, puesto que abarca todas las capas anatómicas del intestino. Bueno, también aquí menciona, por lo que ya decíamos, de que hasta el 85% puede presentar tejido funcional gástrico y un 16% o un 15% pancreático. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí se escucha bien, ¿verdad? Y todo. Sí, Ok. Bueno, 33% de los pacientes van a presentar sintomatología y el 16% de los pacientes se va a encontrar el divertículo como un hallazgo incidental en una intervención quirúrgica por otro motivo. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con clínica de apendicitis, se pasa a quirófano y encontramos pues que no es apendicitis, sino que es un divertículo de Meckel, ¿no? Va a tener un riesgo de complicaciones más o menos del 4.2%, el cual va a disminuir conforme avanza la edad. La complicación más frecuente en pediátricos va a ser la hemorragia y en los adultos la oclusión. Se ha visto que del 0.5 al 4.5% de los pacientes que tienen divertículo de Meckel pueden presentar algún tipo de neoplasia, entre ellas la más frecuente el sarcoma. Pueden presentarse también tumores carcinoides o incluso adenocarcinomas. El estándar de oro para el diagnóstico del divertículo de Meckel va a ser la gammagrafía con tecnesio.
Tiene una sensibilidad del 85 y una especificidad del 95% en niños. Sin embargo, en adultos esta sensibilidad se va a disminuir de manera importante y la especificidad aún más. Ajá, por lo tanto, pues en adultos no es tan factible para establecer un diagnóstico. Este, nos menciona la literatura, el Schwartz, que se puede mejorar la sensibilidad de este estudio con el uso de pentagastrina. Principalmente para el diagnóstico, pues tenemos que independientemente de la gamografía, pues va a ser la sospecha clínica, ¿no? Si tenemos un paciente pediátrico menor de 2 años con sangrado, pues podríamos sospechar con datos de irritación peritoneal, podríamos sospechar en un divertículo de Meckel. Eh, o así en algún paciente ya a lo mejor adolescente o incluso adulto con un cuadro de abdomen agudo, sugerente de apendicitis, pues también puede presentarse y en estos casos está justificada totalmente la intervención quirúrgica. ¿Cuál va a ser el tratamiento del divertículo de Meckel? Se considera de elección la resección segmentaria con una anastomosis término-terminal. Este procedimiento se puede realizar de forma abierta o laparoscópica. Eh, Nos menciona el libro que la resección de segmento debe ser pues un segmento corto a ambos lados de la implantación del divertículo. Se debe hacer disección y ligadura de los vasos mesentéricos con una ligadura independiente de la arteria del divertículo. La sutura debe ser con puntos separados con monofilamento absorbible idealmente. Este, Aquí tenemos pues esta imagen, una imagen que nos muestra cómo se presenta generalmente un divertículo. Ya lo hemos mencionado en el borde mesentérico. Y pues aquí ya se hizo la resección con una anastomosis término-terminal. ¿Sale? Otra opción terapéutica, esta está específicamente indicada en pacientes que no tienen una complicación en el momento, o sea que se encuentra como un hallazgo incidental durante alguna otra patología. Aquí lo principal es que no presente algún tipo de complicación, se puede realizar esta resección en cuña. Ajá, es una variante de tratamiento. El libro menciona que es más sencilla y se hace un corte oblicuo con el bisturí en la base del divertículo y se va a hacer un cierre también con puntos separados monofilamento. Este, no sé si en el hospital, pues bueno, haya experiencia con este tipo de procedimiento, algún R3 o R4 que, que a lo mejor haya hecho este procedimiento. No sé si nos pueda mencionar si sí es más sencillo o no tiene realmente ninguna ventaja. Amiguitos David, Sí, oye, mira, ahí, o sea, sí, yo lo he leído en varias literaturas que dicen que pues una resección en cuña, sin embargo, pues yo nunca he visto que hagamos una resección en cuña aquí en el hospital. Por lo regular, pues hacen una resección completa y igual, pues sin embargo, a veces llegamos a encontrar pues el divertículo, pero supongamos que es un paciente por apendicitis y pues a veces nada más operamos el apéndice, si el divertículo no tiene nada, pues a veces no se le hace nada, solamente si pues está clínicamente, tiene, o sea, bueno, tiene clínica de inflamación, pues sí sería, pero una resección total. En cuña, pues no, yo nunca, no he visto que lo hagan en cuña, aquí normalmente pues si es eso, pues sería la resección completa. Pero no sé tú qué tanto leíste pues en eso de que si tú encuentras, o sea, incidentalmente encuentras el divertículo, tú qué has visto, o sea, qué de lo que leíste, qué dicen, si hay que quitarlo o hay que dejarlo. eso es muy importante. Nos menciona que si el paciente es pediátrico, se recomienda retirar el divertículo. Si el paciente ya es un paciente adulto y no tiene manifestaciones de inflamación o de complicación, se puede optar por manejo expectante nada más. Pero sí menciona el libro que en un pediátrico, la recomendación es hacer la resección. Ujú. Este, Hay otro tipo de resección utilizando este tipo de pinza automática que igualmente se va a basar solamente en la resección del divertículo hasta su base. Pues si la resección en cuña realmente no es un procedimiento que se haga tan frecuentemente, menos, yo la verdad nunca he visto uno de estos o una resección en cuña. Las veces que me ha tocado ver un divertículo, pues ha sido resección y entero anastomosis. El manejo laparoscópico es una opción también terapéutica.
sobre todo pues en pacientes que han sido estudiados y que son programados para resección. Y se coloca un trocar a nivel umbilical, que va a ser el trocar de la óptica, otro trocar a nivel de fosa ilíaca derecha y otro trocar a nivel de fosa ilíaca izquierda. Para hacerlo un poquito más gráfico, pues traigo este video. Vamos a verlo, dura muy poquito. Ok, al- hay alguna duda hasta acá con lo que llevamos de divertículo de Meckel? ¿O algún comentario? Bueno, a manera de conclusiones, el divertículo de Meckel es la persistencia del conducto onfalomesentérico. Va a constituir la anomalía de tubo digestivo más frecuente. La exploración laparoscópica o por laparotomía van a permitir el diagnóstico de certeza. Solamente esas dos opciones. El tratamiento de elección va a ser la resección con entero-entero anastomosis término terminal. Este, ahí pues sería bueno agregar lo que ahorita comentaba el doctor Josué, en los pacientes pediátricos que se tenga un hallazgo incidental de divertículo de Meckel, la indicación sería la resección. En el adulto se puede optar por el manejo expectante. ¿Sale? ¿Dudas o algún comentario? David, no sé si puedes mencionar bien la regla de los dos, o sea, es algo, pues, no es tan específica, ¿verdad? Pero bueno, a veces es una pregunta que luego te hacen, ¿no? Una regla, ¿verdad? Que existe la regla de los dos para esta patología. Sí, claro. Vamos a mencionar, a recordar las características. Presentación antes de los 2 años es más frecuente que se presenten con alguna complicación, especialmente hemorragia. Ajá. A 2 pies de la válvula iliocecal, más o menos 60 centímetros de la válvula iliocecal. Un tamaño aproximadamente de 2 centímetros es lo que va a tener el divertículo de Meckel en lo que se refiere a tamaño. Este, ¿Alguien más que quiera comentar alguna otra de las reglas? Faltó los dos tipos de tejido, ¿no? Hay 2 tipos de tejido heterotópico, gástrico y pancreático. Es más frecuente el gástrico, 80-85% versus pancreático, 15% aproximadamente cuando se presenta. Ujú. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, una aportación? Bueno, vamos a continuar. Ah, ¿sí? En el chat el doctor pregunta que cuál sería el problema de la resección en cuña y hasta qué edad se reseca. Ajá, ok. El problema de la resección en cuña es que no se le realiza resección total de tejido intestinal. ¿A qué me refiero? El libro nos menciona que siempre una anastomosis o una reparación intestinal, en este caso una anastomosis, debe hacerse entre tejido sano. Si tenemos un paciente con un divertículo de Meckel complicado, o sea, que presentó una hemorragia, que se ocluyó, que presentó una diverticulitis, que también puede presentarse de este modo,
pues ya no va a ser un tejido 100% sano, por lo tanto va a incrementar de manera importante el riesgo de dehiscencia, ¿no? O en este caso, dehiscencia del cierre. Por eso que la reparación en cuña no se recomienda para pacientes con divertículo, el cual presenta algún tipo de complicación. Es lo que menciona el libro. ¿Hasta qué edad se reseca? No especifican la edad eh, con número, doc, solamente mencionan que hasta pediátricos, vamos a tomar, digamos, pediátricos pues hasta los 12 años de edad, que es previa a la adolescencia. Solamente lo menciona así la literatura. Entonces, pues yo me quedo con eso. No sé si alguien más tenga alguna otra información, pero sí nos menciona y nos especifica que en pediátricos se recomienda la resección versus el manejo expectante. ¿Algún comentario más? En Acapulco comentan que puede persistir tejido gástrico, pancreático, en cualquiera del que forme parte del divertículo. Nada más. Y en la resección intestinal se deja un margen libre, lo cual evita esto. Ok, es un comentario muy valioso. Pues por una opinión pues de lo que se mencionaba, ¿no? Que la resección con anastomosis término-terminal pues es el tratamiento de elección en este tipo de patología. Bueno, vamos a continuar. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que son enteritis. Vamos a enfocarnos a enteritis tifoidea y enteritis por Mycobacterium. Y también vamos a hablar un poquito de enteritis por radiación, que pues es algo frecuente que nos puede tocar. Eh, Hablando un poquito de lo que es enteritis tifoidea, pues todos conocemos la infección por Salmonella typhi, va a ser la causante de de esta patología. Estas bacterias van a penetrar en la integridad del intestino delgado, viajando por los vasos linfáticos y posteriormente se van a ir a la circulación sistémica por vía hematógena. Se va a presentar una hiperplasia linfoide del intestino delgado, principalmente de las placas de Peyer. Estas van a manifestarse con hiperplasia y pueden incluso presentar algún tipo de ulceración. Aquí está este esquema, nos habla un poquito de cómo es el contacto, bueno, cómo se adquiere esta bacteria. Eh, Vía principalmente por agua contaminada. La bacteria tiene la capacidad de sobrevivir al contacto con, con el ácido gástrico y va a invadir la mucosa del intestino, sobre todo a nivel del ilion. Puede cruzar la barrera intestinal para reaccionar con los macrófagos, linfocitos y se va a ubicar principalmente en las placas de Peyer. Uh-huh. ¿Cuál va a ser el diagnóstico del hemocultivo? Hasta el 90%. Anteriormente se hacía la reacción de Vidal, la cual se basaba en la presencia de aglutininas para los típicos O y H. Actualmente ya pues sí se puede hacer, pero ya está en desuso porque pues no es sensible, no es específica, y pues no es a veces tan reproducible. Tratamiento de esta patología va a ser a base de cefalosporinas de tercera generación, principalmente ceftriaxona y quinolonas. ¿Cuándo va a tener indicación de tratamiento quirúrgico? Cuando va presente un sangrado importante, cuando haya datos de perforación. Ajá. Y el tratamiento pues va a ser una resección y una anastomosis. La manera de complicaciones presenta hemorragia el 20%, perforación solamente en el 2% de los pacientes. Generalmente se va a manifestar como una perforación aislada a nivel del ilion terminal, la cual se puede valorar, realizar un cierre primario en caso de que sea una perforación única. Nos menciona la literatura que en caso de que sean múltiples perforaciones, pues se optará por una resección. Vamos a hablar un poquito de la enteritis provocada por micobacteria.
Principalmente se produce a partir de la infección por el complejo Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium. Va a ser una causa frecuente de inflamación gastrointestinal en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con SIDA, pacientes que tengan alguna enfermedad reumatológica que condicione el uso de glucocorticoides o inmunosupresores. La vía de entrada principal en este caso es la deglución. Se va a manifestar clínicamente como diarrea, fiebre, anorexia y caquexia progresiva. Las manifestaciones que va a dar va a ser un engrosamiento masivo del intestino delgado proximal principalmente. Va a afectar a 90% el ilion distal y puede incluso también afectar el ciego. Se puede presentar una inflamación bastante intensa, la presencia de fístulas incluso. Hay algo bien característico, se puede manifestar como un síndrome adherencial o el paciente puede manifestar como una oclusión intestinal, puede ser no complicada o complicada, y esta va a ser generada por adherencias. Estas mismas adherencias se van a producir por pues el proceso infeccioso. Ajá. Pacientes que no tengan algún tipo de antecedente quirúrgico, que estén en una zona endémica, valga el interior de la República, cualquier lugar prácticamente es una zona endémica, que tenga datos clínicos de oclusión, en el que pues no se tenga alguna otra sospecha diagnóstica, no hay que descartar la presencia de tuberculosis intestinal. Y bueno, ya en el acto quirúrgico, pues con la presencia de los engrosamientos que mencionamos, la necrosis gaseosa de los ganglios o la presencia de granulomas gaseosos, pues podríamos darnos una idea más certera de que fue generada por tuberculosis. El diagnóstico pues se va a basar principalmente en la visualización directa del bacilo con tinción ácido alcohol resistente. ¿Alguien se acuerda del nombre de esta tinción, perdón? ¿Alguno de los R1 se acuerda el nombre de la tinción para visualizar los bacilos de tuberculosis? Es la tinción de Ciel-Nielsen, amigo. Ok, gracias. Se puede diagnosticar mediante reacción en la cadena de polimerasa y puede presentar distintos hallazgos inespecíficos en la tomografía. Se puede manifestar como una mucosa engrosada, con distorsión de los pliegues, puede incluso manifestarse con ulceraciones y a nivel de la válvula ileocecal y el ciego presentar engrosamiento de la pared. Aquí tenemos pues una imagen, perdón, que nos señala el engrosamiento de la pared ileocecal, el aumento del tamaño de la válvula, puede manifestarse también con ascitis, puede haber linfadenopatías, e incluso líquido libre, engrosamiento general del mesenterio y en ocasiones pues la presencia de colecciones también. Tratamiento, pues en caso de que no haya ninguna complicación que condicione peritonitis, que condicione hemorragia o que no condicione algún tipo de oclusión intestinal complicada, se va a basar el tratamiento, puede ser con amicacina, ciprofloxacino, cicloserina, etionamida o claritromicina en combinación con alguno de los anteriores. No se sigue el esquema clásico para erradicación de tuberculosis, al menos no se menciona así en el libro. Se siguen otro tipo de esquemas y pues realmente el seguimiento y la certeza de curación pues no menciona una forma en la que nosotros podamos tener la certeza de curación o de eliminación totalmente de la micobacteria. Recordemos que pues es una bacteria que se puede quedar alojada en los ganglios linfáticos, solamente se queda ahí latente, y pues y en algún momento de la vida pues puede generar nuevamente manifestaciones clínicas. Tratamiento quirúrgico va a estar enfocado en pacientes que presenten una oclusión complicada o la presencia de fístulas. Incluso la presencia de fístulas, pues ya saben que con el tratamiento conservador se obtiene una muy buena respuesta en la mayoría de los casos. Menciona que hasta el 85% de los pacientes se pueden
manejar con tratamiento conservador, sin necesidad de tratamiento quirúrgico. ¿Alguna duda en esta parte de enteritis por micobacterias? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito de lo que es enteritis por radiación. Pues ahí en el hospital, sobre todo pues en el área de oncología, pues debe presentarse bastante frecuente, ¿no? Va a presentarse hasta en 75 de los por ciento de los pacientes que recibieron radioterapia por tumores abdominales o tumores pélvicos. La enteritis por radiación crónica se puede presentar hasta en el 5 o el 15% de los pacientes. Ahorita vamos a ver cuál va a ser la diferencia de estas dos. Factores asociados que pueden complicar aún más esta patología: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, a las adherencias intestinales por cirugías previas, o el uso de quimioterapia, radioterapia concomitante, sobre todo el uso de doxorubicina, 5-fluoracilo, la dactinomicina y el metotrexato, que son quimioterapéuticos que se utilizan para sensibilizar el tejido a la radiación. Por lo tanto, pues es pues muy fácil pensar que van a empeorar el cuadro clínico de esta situación. Fisiopatología breve. Se va a producir una lesión directamente por la generación de radicales libres, esto por la rotura del DNA, lo cual va a inducir apoptosis celular. Esto es muy característico, pues ya saben que una de las características del cáncer pues es que son procesos celulares muy acelerados. Entonces la radioterapia va enfocada a actuar sobre este tipo de tejidos, ¿no? Tejidos de crecimiento rápido y que tienen una reproducción acelerada. Entonces recordamos que el intestino es uno de los tejidos de los cuales tiene una mayor, digámoslo así, un mayor índice de regeneración. Por lo tanto, pues va a ser muy fácil que sea afectado. Se va a producir manifestaciones o modificaciones a nivel de su morfología, como vellosidades con característica en Roma. Puede haber un infiltrado de leucocitos y células plasmáticas dentro de las criptas intestinales. Se va a producir esfacelación de la mucosa y en ocasiones ulceración también, lo cual pues va a favorecer el sangrado. Cabe destacar que la mayoría de las consecuencias de la radiación se va a producir cuando se recibe más de 4.500 centigrays en el tratamiento por radioterapia, obviamente dirigido hacia la zona del abdomen o de la pelvis. La enteritis por radiación puede manifestarse como una enteritis crónica o como una enteritis aguda. En el caso de la crónica, vamos a tener que lo que la va a diferenciar principalmente es que va a afectar cualquier capa del intestino delgado. No va a remitir al suspender el tratamiento con radioterapia, a diferencia de la aguda, que solamente va a manifestar afectación de la mucosa y va a revertir prácticamente de forma inmediata o muy rápida al suspender el tratamiento con radioterapia. En el caso de la enteritis por radiación aguda, se puede manifestar como dolor abdominal, distensión, náusea y vómito. Y pues recordemos esto, la sintomatología va a remitir al suspender el tratamiento. En cambio, en la radiación crónica puede presentarse incluso 2 años posterior al término de la radioterapia. Se ha reportado pacientes que presentan manifestaciones incluso después de una década de someterse al tratamiento. La presentación clínica más frecuente pues van a ser datos de oclusión parcial o total del intestino delgado, náusea y vómito, distensión intermitente, puede haber pérdida de peso, la presencia igualmente de abscesos o fístulas, y va a afectar con mayor frecuencia al ilion terminal. El diagnóstico nos menciona pues que la mayor sensibilidad y especificidad se logra con un procedimiento que se llama enteroclisis, pues que se basa en infiltrar medio de contraste. Es algo así como un tránsito intestinal. Nos va a mencionar que la tomografía no es muy sensible ni muy específica para los casos de radiación crónica. Sin embargo, está indicado realizarla
en todos los pacientes que presenten sintomatología de enteritis por radiación, pensando en descartar o confirmar la presencia de una recurrencia de la neoplasia que haya padecido el paciente. Ajá. Como parte del tratamiento y la prevención, la mayoría de los casos de enteritis por radiación van a curar de manera espontánea, hablando sobre todo de los casos de enteritis aguda. Se puede administrar sulfasalacina durante el tratamiento de la radioterapia para disminuir la incidencia por enteritis por radiación. Se debe de cuidar, esto pues obviamente es enfocado a los médicos de radioterapia o a los oncólogos médicos, tratar de mantener una exposición siempre menor a los 5000 centigrados, lo cual va a disminuir de manera importante el riesgo de presentar efectos colaterales. La intervención, en caso de que se tenga que realizar una intervención en este tipo de pacientes, con un segmento radiado, se va a acompañar hasta en un 50% de fuga y una mortalidad ya establecida del 10%. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con enteritis por radiación? ¿O algún comentario? Bueno, vamos a continuar. Vamos a pasar a la parte de oclusiones vasculares. Pues es un tema importante, es un tema que vemos frecuentemente, con relativa frecuencia en el hospital, y que tenemos que a lo mejor conocer un poquito más a fondo. Las oclusiones vasculares se va a basar principalmente en 4 tipos de oclusión que van a generar isquemia mesentérica. Puede ser a nivel de intestino delgado, a nivel de intestino grueso o de ambos, ¿sale? La primera opción que tenemos es la trombosis arterial, la cual se va a presentar sobre todo en pacientes que tienen antecedente de aterosclerosis. Obviamente, si a esto le aunamos algún tipo de cardiopatía, pues va a ser mucho más fácil que se presente este tipo de situación. Recuerden que la formación del trombo es in situ y el émbolo es un trombo que viaja. Entonces, en el embolismo arterial, el principal factor de riesgo pues va a ser el antecedente de cardiopatía, de algún tipo de arritmia o algún tipo de valvulopatía. Ajá. Generalmente los émbolos los émbolos se van a generar en las cavidades izquierdas del corazón y de ahí van a partir hacia la circulación sistémica y pues se van a manifestar como una oclusión de la arteria mesentérica superior o de alguna de sus colaterales. También tenemos una opción que se llama la isquemia mesentérica no oclusiva, la cual se va a manifestar sobre todo como un vasoespasmo. Generalmente este tipo de vasoespasmo se va a presentar en pacientes que están ingresados en la terapia intensiva o o que tienen algún tipo de patología que les está condicionando el uso de vasopresores. Y esto les va a manifestar eventos de vasoespasmo a este nivel. Entonces, este tipo de patología la tenemos que relacionar al uso de vasopresores principalmente. Pacientes graves por alguna otra situación. Y tenemos también la trombosis venosa, pues que se presenta más o menos 10-15% de todas estas causas. Sin embargo, la manifestación clínica no va a ser tan grave, ya que pues a nivel venoso hay muchas colaterales, muchas afluentes que pueden lograr ahora sí que un drenaje adecuado o semiadecuado, que no van a manifestar una situación tan urgente o tan aparatosa como lo sería una oclusión arterial.